Hola, bienvenidos y bienvenidas a un pequeño conversatorio que planeó todo el equipo de la Ibero de Expo Posgrados para que ustedes que están en esta toma de decisión de elegir estudiar un posgrado, cuál y en dónde, tengan muchos más elementos para tomar una decisión adecuada para su vida profesional y su vida personal. Nos acompañan, ahorita se los voy a presentar, miembros del patronato de la Ibero. La intención de que ellos estén aquí es que conozcan personas egresadas de esta universidad que han tenido una carrera trascendente y que nos cuenten un poquito de su historia, de cómo tomaron ellos esta decisión, por qué lo hicieron y cómo ha cambiado sus vidas. Les voy a presentar primero a Pedro Padierna. Actualmente es el presidente del Consejo Directivo de Fomento de Investigación y Cultura Superior, del Patronato Económico y de Desarrollo de la Universidad Iberoamericana. Fue presidente de PepsiCo México de 2011 a 2018. Inició su carrera en PepsiCo en 1987, en Sabritas como vicepresidente de Mercadotecnia, Investigación y Desarrollo. Recientemente fue presidente de Sabritas México, Centroamérica y el Caribe. Fue el primer presidente de la Fundación Sabritas y encabezó la Fundación PepsiCo México. Estudió la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y la maestría de Administración de Empresas especializada en Mercadotecnia y Finanzas en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y ahora les voy a presentar en orden de aparición a Ana María Olabuenaga, que tiene un currículum impresionante. Ana María es maestra en comunicación con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios en Letras e Historia Política de México por el ITAM. Es autora del libro Linchamientos Digitales, editado por Paidós. Actualmente cursa el doctorado en la Universidad Iberoamericana con un seguimiento a su investigación de maestría. El título preliminar es Indignación e Ira 4.0, las redes sociales como amplificadores de la colisión política, social y moral en México. Fundó Olabuenaga Chemistry, la cual llegó a ser la agencia de publicidad más efectiva de México. Ha trabajado para todas las categorías de productos y servicios en el país. Ha colaborado en la creación de por lo menos 2,000 comerciales. Es consultora de negocios y marketing, articulista de milenio y alto nivel, speaker nacional e internacional. Es la publicista más reconocida del país según la investigación del Grupo Consultores de España. Es la primera mujer en el Salón de la Fama de la Publicidad Iberoamericana. Una de las 50 mujeres ejecutivas más relevantes de México, según Forbes. Una de las 35 mujeres más importantes en los negocios de México, según Expansión, y una de las 300 líderes del país, según Líderes. Su trayectoria ha sido reconocida en 12 ocasiones, siendo la más destacada el Premio a la Mujer Ejecutiva del Año, el Premio a la Trayectoria Publicitaria Juanita Guerra, el Premio a la Trayectoria Publicitaria del Círculo Creativo de México y el Premio Flama Vida y Mujer de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con más de 400 premios publicitarios, entre los que se destacan 11 Grand Prix del Círculo Creativo de México, León de Cannes y el Grand Prix del Travel Tourism and Leisure Advertising Festival. El reconocido intelectual mexicano Carlos Monsiváis la nombró en su momento la emperatriz del impacto efímero. Bienvenida. Gracias. Nos tienes que contar esa historia. Es buenísima. Has prometido para en un ratito contarla. Y tenemos por acá también a Carlos Calach Balas, ingeniero industrial, titulado con excelencia académica, egresado de la Universidad Iberoamericana, un MBA por el Instituto de Empresa de Madrid, empresario mexicano con experiencia de más de 22 años en diferentes segmentos como el industrial con Condumex, textil con Caltex, retail con Milano Melody, desempeñando diversos puestos gerenciales y directivos. Actualmente, de ser el socio fundador, es el presidente del Consejo de Administración y director general de comercializadora Círculo CCK, compañía tenedora de las tiendas de conveniencia que operan bajo las marcas Circle K y Tiendas Extra, entre otras compañías de giro inmobiliario, combustible y comunicaciones. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Y por último, acompañándonos, tenemos a Manuel Ruiz Gutiérrez. Es profesor en la Universidad Iberoamericana en materias económicas y financieras. Actualmente es el consejero de la empresa Proteac,
Es jubilado y actualmente se concentra en proyectos de gobierno corporativo y asesoría financiera. En el Banco Nacional de México estuvo en la Tesorería Internacional en el área de proyectos especiales. Fue enviado a la ciudad de Los Ángeles a manejar durante 5 años la tesorería del California Commerce Bank, donde fue responsable del manejo de portafolio de inversiones y de la operación de cambios. Fue subdirector de área de planeación financiera del banco por 3 años, formó parte del grupo fundador de Seguros Banamex. En esta aseguradora inició la operación de la empresa y fue el encargado de dirigir las finanzas y las áreas de inversión, planeación financiera, riesgo, actuaría, planeación financiera, jurídico y recursos humanos. Fue invitado a ser el CFO de la banca de consumo de Banamex, donde manejaba la función financiera de las áreas de banca comercial, tarjeta de crédito, banca empresarial, banca hipotecaria, crédito de consumo y la empresa crédito familiar. Encabezó la función de negocios de administración de inversiones, que administraba los negocios de Afores, Sociedad de Inversión y Seguros. Fue senador universitario, representante de los alumnos de la Universidad Iberoamericana en 1978 y cuenta con un MBA por Cornell University en Nueva York. Es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana. Bienvenido. Gracias, es un gusto. Nos tienes que contar eso de qué es ser senador dentro de la Ibero y cómo ha sido una experiencia, porque aparte ahora soy senador otra vez. Sí, o sea. Entonces son 2 veces. Y peculiar en las 2 veces. Sí. Se vale repetir, sí, seguramente que sea en diferentes momentos va a ser peculiar. Sí. Para empezar la conversación, para abrir pista, digamos, quisiera irnos un poquito atrás. Todos ustedes tienen este posgrado y todos, como los que nos están viendo, estuvieron en esta disyuntiva, en esta toma de decisión, pensando si sí, si no, cuál no, analizando la parte financiera, la parte personal, porque seguramente tuvo algún impacto en sus vidas personales. Me gustaría, empezando por ti, Ana, que nos platicaras cómo fue ese momento de esa primera decisión de posgrado, porque ahorita estás en otro, ¿no? Estás en el doctorado, pero esa decisión de maestría, cuéntanos un poquito cómo fue ese momento. Yo toda la vida me dediqué profesionalmente, o bueno, la mayor parte de mi vida profesional la dediqué a la publicidad. Y como todo el mundo sabe, los medios han cambiado dramáticamente, fueron cambiando de manera muy importante. La llegada de una propuesta tan novedosa como Internet, en su momento, las redes sociales en 2006, fue, digamos, fue cambiando la relación no solo de las audiencias, de los clientes, cómo se relacionaban con las marcas, y fue cambiando de tal manera que cambió todo el negocio publicitario. En ese momento es que yo digo, yo tengo que analizar este impacto tecnológico, porque creo que además de estarnos afectando a nivel comercial, está afectando, y esa es la hipótesis que manejo a lo largo de mi tesis de maestría, está afectando a nivel social y personal dramáticamente, y eso es donde yo hago una tesis que se convirtió después en libro, que se llama Linchamientos Digitales. Toda esta relación que está sucediendo y que afecta toda nuestra vida cotidiana. Entonces, fue gracias a la maestría, el regreso a la universidad, para ponerme al día y entender qué es lo que estaba pasando, repensar los fenómenos que estábamos viviendo y que estaban afectando todo nuestro ciclo de vida en todos sentidos. Entonces, el regresar a mí a la universidad me dio tiempo de pensar un meme más del tiempo que le das para pensar un meme, ¿no? Claro. Y para mí ha sido fundamental, o sea, me ha abierto otro nuevo espacio, además de relación con las audiencias, un nuevo espacio que va sobre la deliberación, sobre el repensar, el debatir, y evidentemente el conocer nuevos autores fue distinto, el conocer cómo se está desarrollando esa tecnología es distinto, cómo nos estamos enfrentando a ello, cómo esta nueva generación se está enfrentando a ello, que todos lo sabemos. O sea, esta nueva generación se está enfrentando a la tecnología, a la sociedad, a los gobiernos, etcétera. Se está enfrentando de maneras muy diferentes a como lo hacía la mía. Y de ahí, pues eso me lleva al doctorado. Entonces, o sea, ya fue una continuación de decir, no he terminado de aprender, y creo que hasta cierto punto ya no podemos decir, como a lo mejor lo decía la generación de mis padres, ¿no?
Llegué, terminé, tengo mis estudios, aquí está el título. El papelito. Exacto, y ya no es así, Claro. porque el mundo cambia mucho. Entonces, bueno, me parece que hay que estar, y creo que todos de alguna manera nos hemos dado cuenta de ello, ¿no? Hay que estar constantemente actualizándonos, porque si no te quedas fuera de la conversación y del mundo. Pierdes un poco el control, ¿no? Sí. O sea, ante un escenario como el que platicas, complicado, que se vienen otros Sí. igual, creo que lo que tú hiciste, por como lo entiendo, también es tomar el control de tu vida profesional, de tu vida, tu persona dentro de una vida social, laboral. Sí. Es decir, yo tomo esto, hay incertidumbre, voy a esto para tomar el Sí. control. Esa parte, qué interesante. Sí, efectivamente, así tomas el control y abres, curiosamente, y eso creo que le sirve a la gente que nos está escuchando, abres unas puertas que no sabías que estaban ahí, ni siquiera sabías. Tú ya tenías como cerrado tu oficina, ¿no? Ya la tenías, aquí esta es una pared, esta es otra, está mi título. Claro. Y de repente se te empiezan a abrir puertas y yo de repente me encuentro hablando con otro tipo de personas de otras áreas distintas Claro. y tratando de analizar hacia dónde debemos caminar, ¿no? Súper. Gran historia. Vamos a ver ahora el perfil de un empresario, Sí, ¿no? De que claro. tú venías de la parte publicitaria, de empresa, Sí. formaste lo tuyo, y aquí Carlos nos va a platicar un poquito. Cuéntanos cómo como empresario viste tú este momento de posgrado. Yo te diría que si no hubiera hecho un posgrado, no estaría donde estoy. Porque para mí, en el proceso de mi carrera, que estudié aquí ingeniería y la verdad me fue muy bien, yo trabajaba en el área industrial, en un grupo industrial, y francamente a esa edad es difícil determinar qué carrera quiere uno. Claro. ¿Sí? Mi familia históricamente ha estado en el segmento industrial y lo natural para mí era trabajar en el negocio familiar, siguiendo la ruta que llevaba hasta el proceso de mi carrera técnica. Sin embargo, terminando mi carrera, considero que no estoy decidido con absoluta claridad dónde quiero dedicar mi vida. Y quizá uno en ese momento también ha vivido vida de otros, ¿no? Tiene un papá fuerte, una autoridad fuerte, un camino trazado, un negocio familiar que jala fuerte, Un legado, ¿no? un legado que cubrir. Entonces es un buen momento para un punto de inflexión, decir, oye, ¿será que esta es la vida que yo quiero o no? Y el posgrado lo que me dio a mí es un periodo de reflexión y de pensar muy profundamente qué quería hacer. Y en ese periodo de 2 años que yo estuve fuera de México, muchas veces pues, me quedé igual, ¿no? Sabiendo bien para dónde, pero eventualmente llega uno a algunas conclusiones y yo decidí empezar un negocio, ¿no? El que sea que uno pueda decidir empezar. Y tomar el riesgo de empezar un negocio en un momento en mi carrera donde el riesgo-beneficio valía la pena, donde tenía mucho que ganar y poco que perder. Y eso es lo que el posgrado quizá me orientó a empujar e intentarlo. Y lo intenté. Y afortunadamente, después de muchos tropiezos, porque es una vida de tropiezos, de emprender, yo hoy, el lugar donde estoy, se debe a ese momento de reflexión y esa oportunidad de poder escoger un camino que es solo mío. Claro. ¿No? Entonces yo creo que hay mucha gente que está en ese análisis y es un periodo que merece la pena en adición a la profundidad técnica que te da entrar en una parte de un posgrado donde puedes entrar en temas que a lo mejor en la carrera pues yo no tuve oportunidad de profundizar en finanzas o no tuve oportunidad de profundizar en costos o contabilidad porque no eran materias que para mí eran muy relevantes. Entonces eso sería mi comentario. Esa historia de decisión. Destaco de manera importante y también ahorita que pasemos con los demás participantes me gustaría que opinaran de ello. ¿Cómo se vale no saber qué onda? ¿No? O sea, como que está a veces crucificado, no sabes qué onda con tu vida a los 30 o se vale no saber qué onda, ¿no? Y decir, voy a intentar esto y encontrar el camino a través del posgrado y no decir, ese es el camino que quiero. Y pum, que contrario a ti, tú sí encontraste, Ana, ese camino. Yo sé lo que quiero y este es el caminito, ¿no? O sea, hay para todos, ¿no? No hay que latigarse tampoco de no sé qué onda, no sé qué, para qué. Creo que el ejemplo que presentas, Carlos, es relevante para conectar con toda la audiencia que está en este momento de decisión. Pedro, ahora nos gustaría pasar contigo a escuchar tu historia. Yo creo que es interesantísimo. Tú
la visión que tienes por la larga experiencia, ¿cómo fue tu decisión? Entraste a Pepsi con el 87 y de ahí, ¿ya entraste con el posgrado o decidiste después? Ya había trabajado antes. Ah, ¿sí? Sí, y por eso precisamente yo creo que es relevante para los chicos y chicas, porque para mí fue un momento muy interesante. Yo salgo de la universidad, de la Iberoamericana, antes de que se cayera, Cerro de las Torres, con una flamante licenciatura, licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información, no era comunicación, era de la información. Y realmente nos daban una muy buena formación, pero yo te diría más cargada a los temas sociales. Okay. Sí, algún conocimiento de cine, radio, televisión, teníamos muy buen estudio y todo, pero cuando veías otras partes, digamos, relacionadas al mundo de los negocios, no está. Okay. Pero pues eso es algo que te das cuenta cuando tomas el primer trabajo. Claro. Y que dices, oiga, bueno, ¿usted qué sabe hacer? Bueno, pues sí sé hacer un comercial, puedo hacer un audiovisual, puedo hacer una campañita. ¿Y cuánto cuesta hacer eso? Déjenme hacer cuentas, no, eso sí, no me prepararon. No sabía yo absolutamente nada de finanzas. Bueno, ¿y cómo se refleja esto que estás proponiendo en un estado de resultados? Wow. ¿Perdón? Que alguien me lo puede... Entonces, me di cuenta que había brechas importantes en el conocimiento. Okay. No falla de la escuela, sino era lo que yo había escogido. Claro. No, y parte de cualquier licenciatura, ¿no? Yo creo que ninguna es completa. Entonces dije, después de 2 años que estuve trabajando en mi primera empresa, hace muchísimos años, afortunadamente encontré un director general muy sensible y me dijo, oye, pues la verdad es que sí, tienes talento, sabes de cosas, pero no sabes de otras cosas. Okay. Y eso ninguna empresa te lo va a enseñar tan rápido como irte a una maestría. Okay. Entonces, eso me hizo analizar pues qué tipo de maestrías necesitaba yo. En este caso, el MBA o la de Administración de Empresas, porque era la que exactamente complementaba los conocimientos que yo no tenía. Entonces dije, mira, con eso voy a aprovechar la formación tan buena que me dio la universidad y la voy a complementar con otras áreas que me van a posicionar más adelante en el mundo de los negocios. Como que es una suma a lo alto y a lo ancho, Sí, ¿no? O sea, sí. Más grado, pero también más... Y en el cambio personal que están refiriendo mis 2 compañeros consejeros, también te hace crecer como persona. Claro. Porque la universidad pues es muy agradable, pero todavía estás en un entorno bastante controlado. Ya cuando tienes tú que estudiar por tu propia cuenta y a otro nivel de desempeño, pues te hace crecer también como persona. Entonces, para mí el haber estudiado esos 2 años, creo que la palabra la han repetido antes, fue lo que cambió mi vida, porque me equipó con lo que gratamente me dio a la universidad, añadido a áreas que, por ejemplo, yo nunca sabía, te digo, no sabía contabilidad. Aprender contabilidad tiene su chiste. Claro. Pero me metí a otras áreas porque creo que eso es fundamental en la maestría, que te da la oportunidad de explorar cosas. Por ejemplo, me metí a estudiar investigación de operaciones. Mis compañeros eran todos militares. Ok. Eran todos militares. Ajá. Lo hicimos un curso de 2 meses en el verano. Yo era el único civil. Ok. Y el profesor... Te veían raro. Sí, me veía raro y tenía que trabajar 5 veces más que ellos, ¿no? Pero lo más curioso es que todos los ejercicios que hicimos, y ahora sí lo puedo decir, hicimos un ejercicio logístico de cómo invadiríamos Cuba. Ok. O sea, desde el punto de vista, Claro. nosotros éramos en el área logística. Entonces decían, ¿cuántas ametralladoras hay que llevar? ¿Cuántas balas hay que llevar? ¿Cuántas? Entonces eso te abre la mente. Y si me hubieras dicho, oye, vas a estudiar administración de empresas y vas a estar planeando logísticamente cómo vas a invadir Cuba, Pareciera que no tiene nada que ver, ¿no? Pero te abre la mente Claro. a nuevos horizontes, a nuevos pensamientos. Y trabajar con militares, uno de ellos, el profesor, era el que había puesto el sistema de vigilancia de los satélites americanos. Entonces, hablar con ese tipo de gente, dices, ay, caray, Claro. estás hablando cuando la computadora era de tarjetas perforadas. Claro, sí, pero más lentita. Entonces, en realidad, para mí fue un cambio dramático. Y el último punto que sí me gustaría hacer es que sí hay que ir con ese fin, en mi caso era muy claro, pero también yo sabía a dónde iba a regresar.
Claro. Yo sabía que iba a regresar a trabajar a Procter & Gamble, que en ese momento era la empresa número 1 en mercadotecnia. El primer día que llegué a la universidad había un papelito que decía: si usted le interesa que lo entreviste en Procter & Gamble, mande este papelito el primer día. 2 años después fui el único que entrevistaron y al único que le ofrecieron trabajo. Entonces sabía lo que quería y sabía a dónde iba a llegar. Y entonces ahí empiezo, pues hace muchos años, mi carrera en Procter & Gamble, ¿no? Y después otro tipo de compañías, pero con una caja de herramientas superior, con una mentalidad mucho más abierta. Claro, no, y lo que mencionas es importantísimo, la logística a nivel, ahora que está la guerra en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Que lo que se reporta es que la falta de logística del ejército ruso es lo que está no pudiendo con la resistencia, y bien lo dice, ¿no? Tanto en los ejércitos, pero como en las empresas, la logística, el que es bueno en logística va a ganar, ¿no? Sí, es algo fundamental, y qué bueno que te lo trajiste de vuelta y ya tenías dónde estar, ¿no? Sí, bueno, ya Pues en el público estaremos, los que están viendo, a lo mejor pensando en eso, en la misma empresa, o cambiarse de empresa, o cambiarse de área dentro de la misma empresa. O sea, hay distintos caminos. Y tiene que ser pensado, porque al final de cuentas es una inversión, claro, de dinero y de tiempo. Y cuando yo tengo que estar pensado es a qué va a redituar. Claro. Y no nomás voy a ver qué aprendo. No, hay que tener la mente clara. Para eso tenemos un grupo que te puede apoyar en cuanto a qué tipo de maestría escoger, y el destino, ¿no? Claro. Y el destino. Sí, la idea es que esto sea parte de ese espacio, ¿no? Que la Ibero ofrezca este espacio donde... Claro, sí. Déjame subrayar algo antes de que claro, nos cuente, pero déjame subrayar algo que dijo Pedro. Se vale. La gente que conoces. Eso es algo bien relevante en un posgrado. Es otra gente totalmente distinta a la de la licenciatura, que te abre otro camino, creas una nueva visión de dónde estás, gente que tiene a lo mejor tus mismos intereses, pero ya en otra perspectiva totalmente distinta. Completamente, es otro punto de vista que no esperabas. No esperabas. Tú decías, te abre puertas, es que ni siquiera sabías que la puerta estaba ahí. Exacto, no sabías que había ahí una puerta. Sí, al final la licenciatura estamos porque tenemos que estar dentro de un marco conceptual de educación como obligada, ¿no? Los que se tiene también el privilegio de estudiar la educación superior. Pero ya a nivel posgrados, estás ahí porque quieres, ¿no? Estás porque lo eliges. Y pues en esa elección van varios, ¿no? Porque todos van a querer finanzas o comunicación, y pueden converger más personas, ¿no? Qué interesante punto. Y yo creo que la otra cosa que están ofreciendo ya los doctorados, desde entonces iniciaban, pero creo que cada vez más, es también la oportunidad de tener diferentes materias de diferentes áreas. Porque hoy lo hemos visto como los problemas son problemas muchísimo más complejos de resolver. Claro. Entonces, el doctorado también te da la oportunidad de transitar en 2 o 3 diferentes áreas, para que no solamente veas las cosas en un eje, digamos, en el eje vertical, sino también que te dé esa capacidad de razonar y de poder resolver problemas multifactoriales o muy complejos. Tan demandados ahora en Sí, el mundo, ¿no? Cómo resolver problemas complejos. Creo que es una habilidad que hay que adquirir, porque es lo que está en cualquier mercado demandado. Así es. Manuel, tú eres profesor acá, ¿verdad? Bueno, soy profesor ya de jubilado. En realidad no fui profesor durante toda mi carrera profesional, sino que, digamos, cuando salí de la carrera sí di clases de economía aquí, de asignaturas. Sí, siempre me ha llamado la atención dar clases, pero ya después profesional, cuando estaba, digamos, trabajando, no daba clases. No tenía yo tiempo para estar dando clases, pero a la hora que yo me jubilo, digo, bueno, ¿qué hago? Y entonces una de las decisiones que dije, bueno, pues cómo le trato de regresar a la sociedad, a la universidad, algo de lo que yo aprendí profesionalmente hablando. Entonces por eso regresé a dar clases a la Ibero, que aparte pues siempre he tenido puesta la camiseta de la Ibero, ¿no? Siendo egresado de aquí. Claro, sí, difícilmente se la quitan, ¿no? Exactamente. Sí, parece que por lo que entiendo, yo no estudié por acá, hay una comunidad fuerte, un espíritu ibero fuerte, que todo el mundo me ha mencionado en todo este trabajo de investigación que hemos hecho para ayudar en el diseño de Expo Ibero. Es muy puntual. Claro. ¿Y tú en qué momento decides el mira, yo es una especie también como combinación de lo que han dicho, porque yo mi proceso de decisión de qué quería dedicarme en mi vida fue un poco así como de zigzag. Okay. Porque primero me metí de contador. Ese fue mi primera aquí en la Ibero.
a los 6 meses decidí que eso no era lo mío. Te cambiaste de carrera. Me cambié de carrera y entonces fue cuando decido cambiarme a economía. ¿Vale? Terminé la carrera muy bien, o sea, de hecho me gustó mucho la carrera como tal. Sin embargo, a la hora que yo, sobre todo yo salí en el 79, el campo de trabajo del economista era prácticamente el gobierno. Claro. ¿Sí? Y de hecho estuve trabajando 2 años en el gobierno. Y a la hora de entrar al gobierno, la mera verdad que, digo, soy sincero, dije, no, esto no es lo mío. O sea, no es, por aquí yo no voy. Y sí, ahora, siempre había tenido yo la inquietud de cosas, vamos a decir, económicas, administrativas, financieras, etc. Y entonces, y por otro lado, cuando yo estudié economía, sí había la cultura de que el que estudia economía tenía que salir a hacer una maestría y doctorado. O sea, venía junto con pegado. Como que ya te metían en la cabeza un poco la parte de que tenías que especializar. Pero yo no quería, a la hora que yo digo, bueno, sí quiero estudiar una maestría, porque es así, vamos a compré esa idea. Pero yo dije, no, economía no es a lo que me quiero dedicar. Y entonces estuve viendo alternativas y fue cuando me decido por el MBA. ¿Sí? Y el MBA, en realidad, pues yo te podría decir que para mí fue la decisión más importante profesional de mi vida, porque sí, también con mi carrera, y me cambió la vida completamente. Porque me dio, vamos a decir, el MBA me abrió el campo, o sea, porque el MBA es como muy amplio, ves mercadotecnia, ves finanzas, ves operaciones, ves contabilidad, ves recursos humanos, ves comunicación, o sea, es como muy amplio. Y por otro lado, bueno, yo sí me enfoqué a lo financiero, porque de alguna manera yo tenía, bueno, pues me entró medio que era que quise ser contador, los números me llamaban la atención. Pero la economía, pues también, la finanza es un poco economía también. Entonces dije, no, bueno, era más o menos dentro del mismo campo. Y entonces fue como un parteaguas en el sentido de que me dio las bases para después profesionalmente poder desarrollarme. ¿Sí? Yo no tenía... Yo cuando me fui, pues salí del gobierno y dije, no, yo al gobierno no regreso. O sea, yo salí del gobierno, me fui de maestría y dije, bueno, pues ya encontraremos trabajo cuando yo regreso. Y en el proceso allá sí hubo entrevistas y finalmente quien me ofreció y regresé a Banamex. O sea, fue desde que yo regresé de la maestría, regresé a Banamex. Que también fue una grata decisión porque pues, tuve 30 años ahí. Wow. Y pues la ventaja que a mí me dio Banamex fue que es tan grande que te puedes, vamos a decir, mover y abrirte. Pero también si no tienes la formación profesional abierta, es bien difícil estar haciendo esos movimientos, porque cada cambio implica una adaptación. Claro. O sea, no porque la posición esté abierta la puedes ocupar. Pero el conocimiento que yo traía de la maestría fue muy importante, y ciertamente siempre fue hacia áreas de tesorería y hacia áreas financieras, ¿no? Entonces eso fue lo que me dio mucho. Y sí, también hago énfasis en incluso lo que comentaron ustedes dos de que te abre el mundo desde el punto de vista, ¿no? Porque pues uno, bueno, en mi caso fue en Estados Unidos, ¿no? Pero no es porque sea Estados Unidos, simple y sencillamente como que viene uno, pues con tus amigos, como que estás como muy encajonado en todo tu desarrollo personal a lo largo, pues hasta que terminas la carrera, ¿no? O sea, siempre. Y en cambio en la maestría, pues sí, te encuentras a gente con otros puntos de vista, ves el mundo diferente. Edades diferentes. ¿Cómo se llama? Y la verdad que, pues eso también es muy enriquecedor porque el mundo no es como de un solo punto de vista, el mundo es de muchos puntos de vista y entonces tú tienes que, pues tomar los puntos de vista para después tú decidir hacia dónde dirigirte. Te da adaptabilidad entonces también, ¿no? Y en muchos casos las maestrías también te dan la habilidad de trabajar en equipo. Claro. Porque la forma de trabajo, o sea, yo creo que cambia profundamente. Por decir que la maestría es un buen nombre, ¿no? Porque aprendiste a trabajar de alguna manera en la universidad, en la licenciatura. La maestría te cambia el método de aprendizaje también. Para mí fue uno de los temas más relevantes, el trabajo en equipo, el hacer investigación mucho más profunda, el utilizar, digamos, medios de información más amplios para sostener un punto de vista. O sea, sí, intelectualmente te forza. Entonces sí te da ciertos skills o habilidades, pero yo te diría lo más profundo es que te cambia la forma en cómo tú
analizas los problemas, la situación del mundo. Podríamos decir entonces que hasta profesionaliza tu forma de estudiar. Sí. ¿Estudias diferente en la maestría? Lo que pasa es que, bueno, por lo menos en el área en el que yo hice la maestría y ahora el doctorado, es un área social. Entonces, a mí lo que más humanista, pues, a mí a donde me llevó fue un tipo de investigación que no estaba tan profesionalizada en la licenciatura. Sí te acostumbras a una investigación con muchísimo más rigor. Y ese rigor y esa investigación que a mí me ha dado, o sea, lo que me hace, a veces me preguntan, yo ahora también escribo en periódicos y hago artículos, y me preguntan, el dato que estás planteando, y digo, no, es que cada dato está revisado, tiene 3 fuentes. Claro. Obviamente, cosa que a lo mejor, ese rigor, a lo mejor yo no lo tenía tan claro o tan presente en la licenciatura, pero sí se vuelve un rigor muy importante ya en este momento de la vida, una profesionalización mucho más delicada, más delicada y más fuerte, ¿no? Seria, ¿no? Sí, más seria. Sí. Y te la llevas a trabajo, ¿no? Pero esta Sí, palabra te la llevas a todo. esa palabra serio es importante. fundamental. Profundo. Sí. Profundo. Porque muchas veces en la licenciatura pues, es el Ahí vas. lo que aprendes, lo que te acuerdas. ¿Te imaginas lo que es que te digan, este examen lo vamos a dar hoy, viernes, y tienes hasta el lunes a medianoche entregado? Y ya vete a tu casa, vete a trabajar. Claro. No, van a copiar, pues aquí me copias. ¿Sabes qué? Es interesante también ver que hay muchas cosas que uno aprende en el proceso que no se da cuenta que aprende. Yo te puedo decir, hoy en día, después de tantos años, hay cosas que sabes, que conoces, que experimentaste, que estuviste expuesto a, que te salen muy cómodas. Que no sabías que sabías. Que no sabías que las tenías tan cómodas, ¿no? Entonces, son cosas que uno va aprendiendo, como dice Pedro, me tocó estar con doctores, con gente de diferentes países, con diferentes perspectivas, y es muy interesante que uno pasa un periodo de inmersión muy profundo, pero no se da exactamente cuenta de todo lo que adquiere, hasta que después regresa y empieza a acomodar piezas, y luego se sorprende un poco de lo que sabe hacer, y de lo que puede hacer. ¿Dónde salió esto? No, y luego también aprendes a meterte en nuevos temas, porque a ver, en la escuela nunca te van a poder enseñar todo, es imposible, ¿no? No todo viene en los libros de texto. En el mejor de los casos estudias los libros de texto, ¿verdad? Claro. Pero a la hora que tú llegas a un problema profesional, que nunca, es más, que muchas veces te encuentras que nadie en la empresa lo ha visto, pues tú te tienes que meter a investigar. Claro. O sea, no te queda de otra. Y eso te da las herramientas, la maestría te da. Viene el rigor que decía. Pero creo que, ¿sabes qué es súper relevante? Hay una confusión. Yo siento que hay una confusión en los jóvenes actualmente, en las nuevas generaciones que están saliendo de la universidad, que creo que nos va a provocar un poco este mundo tan tecnologizado. Y es, en cualquier instante yo puedo aprender lo que sea, porque hay muchas formas en que yo puedo aprender. No puedo aprender por Google, tomo un curso aquí, otro curso allá, y eso me lo da, y yo ya lo tengo. Y además, con un golpe de suerte, pues Elon Musk y yo podríamos sentarnos pero sí, o sea... Sí me veo en Tesla sentado. Sí. No, con mi idea. Claro. Con mi idea. Sí, ¿no? con mi idea. Porque el mundo nos ha hecho sentir que esos golpes de ingenio, esos golpes de suerte, nos pueden cambiar la vida y volver millonarios, y puede ser, que como que veo mucho Toda una industria, ¿eh? Toda una industria basada en esa, y que con pequeños cursos uno lo puede llevar a cabo, y son muy entretenidos esos pequeños cursos, y el mundo nos está dando esta forma de educación como muy rápida, instantánea, muy instantánea, que no está mal, pero el rigor del que estamos hablando en esta mesa, el rigor de verdad de los 2 años que se han aventado, yo llevo ahorita ya con el doctorado y un poco más, pero el rigor que te avientas, la profundidad, hay una diferencia que es importante. Por si no se te ocurre la idea para sentarte con Elon Musk, esta es una protección mucho más sólida, mucho mejor. Es una protección que te hace, además, lo que estaba diciendo Carlos hace un rato, tú lo sientes cuando tú te pones a platicar con una persona que tiene una maestría o un doctorado, y eso se dan cuenta los empleadores también.
hay una diferencia de rigor, de profundidad, de estructura, de argumentación, que te hace en la vida, o sea, en la vida de todos los días, hace la diferencia. No estoy desacreditando este fast education system en el que estamos, en el Easy Millionaires, unicornios. Está lleno de unicornios. Estamos llenos de unicornios. Bueno, pero llenos y no. Yo aquí, fíjate, es muy interesante. Hay que jugarle a la estadística, del lado de uno la estadística. Entonces, si uno saca, oye, ¿cuántos unicornios, cuántos Elon Musk hay en un mundo de cuántas billones de personas? Exacto. Entonces, es mejor prepararse y jugar una estadística más favorable para ti. Y luego, si eres Elon Musk, pues de todas formas lo eres, ¿no? Pero es mejor serlo con un posgrado, ¿sí? Y estar preparado a tratar de jugar un juego estadístico que, pues, sí, la probabilidad de ser el 99.999% del mundo lo pierde. Claro. Sí. Y como dice Manuel, después te queda hasta hambre de estudiar. Bueno, ya sigues estudiando ya una cosa más inmediata, más instantánea, ¿no? Sí. Pero mira, hay que decir las cosas como son. Desde el punto de vista de grandes empresas, hoy yo te diría, con todos estos temas de que no discrimino a nadie, no veo nada, no puedo poner ni foto, no puedes poner nada, las empresas ¿qué tienen que usar para hacer un filtro de selección? O sea, como no pueden preguntarte ya nada, ¿no? Entonces, ¿sabes qué está usando el filtro? Y eso es un hecho verídico. Está usando la maestría. O sea, los que pasan, digamos, la primera puerta a ese señorita, ese señor lo voy a entrevistar, es porque tiene maestría. Precisamente por lo que estamos diciendo, porque la maestría ya habla de seriedad, ya habla de la capacidad, digamos, técnicas o new capabilities, pero también habla de esa capacidad social de trabajar en equipos. Entonces, pues para las empresas se le está haciendo más fácil. Entonces también alguien que dice, yo quiero trabajar en una empresa como PepsiCo, como Nestlé, como otras empresas globales, pues si quieres trabajar en un puesto bueno y después tener la oportunidad que tuve yo de crecer en esa empresa, el primer boleto de entrada, como dicen, para entrar al cine hay que comprar boletos, y el boleto es la maestría, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que ser muy claros con los jóvenes que esto es un filtro de entrada para las grandes empresas y ese es su deseo. Y para lo que están hablando, pues también para el emprendedurismo, pues es mejor llegar más equipado que menos equipado. Y vaya que lo necesitas. Vaya que lo necesitas. Justo hablando de esa parte, de estas diferentes visiones, ¿no? Hay 5 generaciones hoy en la fuerza laboral, ¿no? Los tradicionalistas, los baby boomers, los generación X, los millennials, y ahí vienen muy pegaditos los generación Z, ¿no? ¿Cómo un posgrado creo que debe de contemplar, o se aprende o no se aprende, sería mi pregunta, les ayudaría a comunicarse intergeneracionalmente los que vienen, porque vienen a estudiar y bueno, van a encontrar todavía a los baby boomers y a los generación Z en la chamba. ¿Ayuda también a eso? Yo creo que es crucial. O sea, la generación Z en este momento es la mayor cantidad de población del planeta. Ya son ellos la mayor cantidad de población. Y es una generación que se está enfrentando a un mundo bien complicado, un mundo en donde si no hay comunicación entre diferentes habilidades, no estamos encontrando la solución al problema. O sea, yo cada vez necesito más, a ver, pero ¿qué diría un abogado? ¿Qué diría el administrador? ¿Qué diría? O sea, yo sola como comunicadora no puedo, y ellos ya lo saben, ellos ya se dieron cuenta. O sea, vienen de una cultura colaborativa y ya se dieron cuenta que necesitan eso. Entonces, sí es bien importante estas habilidades que pueden obtener en este momento, porque se van a enfrentar a un mundo súper complicado, hipertecnologizado, en donde la tecnología les está ayudando a veces y a veces no. La tecnología se ha vuelto además como una trampa violenta, ¿no? Constante de confrontación. Entonces tienen que encontrar esas soluciones y yo siempre se los digo a ellos. Ustedes son los que van a tener que encontrar esa solución. Váyanse poniendo de acuerdo con todas las especialidades de su generación, porque van a tener que encontrar soluciones para la libertad de expresión de entrada. O sea, ¿qué podemos decir o no decir en las redes? No, y yo añadiría que el mundo está cambiando. Os vamos a decir, si en nuestra época
de nuestros papás a nosotros, el mundo cambió. Sí. Bueno, de nosotros a nuestros hijos, el mundo cambió. Y todavía, y cada vez es más rápido el cambio. Y si tú no, si tú no te aprendes ahora sí que a brincar esos puentes o hacer construir esos puentes con las diferentes generaciones, porque vamos a decir, la generación X, vamos a decir que es la última, ¿no? La generación X ahorita es la X, pero después va a venir, no sé, la Z. Y tienes tú que saber dialogar y entenderte con los que vienen de ti. O sea, quizá el posgrado ahí, y como decía Pedro, el posgrado lo que te obliga, en mi caso en específico, es a tratar y resolver problemas con gente que quizá no quieras tratar. Que quizá no estés acostumbrado a tratar. Que no elegiste para... Que, oye, pues yo con un médico para resolver un problema de un tema financiero de una empresa, pues es incómodo, porque él no tiene eso, no tiene ese approach, pero a lo mejor tiene uno diferente, porque él fue educado diferente. Entonces, yo te diría que hoy que yo tengo hijos adolescentes, ¿no? Increíblemente es útil porque uno ya está acostumbrado a escuchar puntos de vista que no comparte, a escuchar formas de expresarse que no comparte, a tratar de resolver problemas con gente que no necesariamente esperarías poderlo resolver. Porque luego uno se hace muy técnico y desacredita, ¿no? Decir, oye, es que tú no sabes de esto, es que tú no sabes de esto, es que tú no sabes de esto. Y yo creo que en el posgrado te dan una apertura, te dan una amplitud, ¿sí? Que cuando hoy los problemas del mundo son tan complejos, necesitas a un comunicólogo, necesitas a un ingeniero, necesitas a un técnico, necesitas diferentes edades, necesitas diferentes perspectivas, necesitas diferentes países, para entre todos tratar de poner una solución más profunda, más posible. Colectiva, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí, esa es una de esas cosas que el posgrado te da, que no necesariamente te das cuenta que la tienes. Pero fíjate, Ernesto, yo creo que sí es un tema crucial y creo que es el momento que los muchachos tienen que tomar esta decisión. Estaba yo ahorita reflejando, yo manejé un grupo, vendíamos billones de dólares aquí en México. Entonces, ahorita estaba reflejando de los que me reportaron a mí, cuántos habían estudiado posgrado. Hay dos datos curiosos, la mayoría eran ingenieros químicos, en cualquier área, Yo era el único administrador, digamos. Pero todos tenían... Sí, claro, por la naturaleza. Sí, ¿no? Pero todos tenían... No, estás hablando de finanzas, estás hablando de operaciones, bueno, hubiera sido así. Estás hablando del mismo recurso humano, ser ingeniero. Entonces, pero lo que nos unía del lenguaje común era que todos habíamos estudiado maestrías. Claro. Eso nos unía, ¿no? Entonces, la base pues había sido diferente. Unos más técnicos, otros más humanistas. Pero lo que nos hacía trabajar como equipo de alto rendimiento era precisamente esa memoria común o esa forma de trabajar, esa experiencia común en diferentes universidades, en diferentes momentos, pero que nos hacía un equipo que nos podíamos hablar de los mismos temas. Hablar de comunicar mucho más rápido. Pensando en un background, en un pasado, en una experiencia común previa. Pensando en que, por ejemplo, en 2025, según el Foro Económico Mundial, el 50% de la fuerza de trabajo va a tener que reentrenarse de una manera u otra por el avance tecnológico, ¿no? Como decía Manuel, ¿no? Estos avances generacionales, se viene uno fuerte, estamos a las puertas de uno que tú viviste, uno importantísimo, viene otro, ¿no? La ley de Moore dice cada 2 años se duplica la capacidad de chips y de velocidad de cómputo, que dicta mucho la tecnología, que se redujo, pero va a venir a dar un brinco ahora con la computación cuántica y la inteligencia artificial, y vamos a ver cosas futuristas, ¿no? Nuestro futuro de veras futurista, no nada más el futuro porque venga adelante, sino porque va a tener cosas que solo veíamos en películas y en series, en libros y ese tipo de cosas. Con ese problema común, ¿qué ventaja le daría a los chavos estudiar hoy sabiendo que eso se viene posgrado? Yo te diría una ventaja muy importante. No sabemos qué va a pasar, ¿de acuerdo? Nos imaginamos un futuro diferente, pero si tienen la disposición que hemos estado hablando de investigar, de trabajar en forma colectiva, escuchando diferentes puntos de vista, la seriedad que te da resolver problemas complejos, estás preparado para irte preparando. La disposición a constantemente aprender. Como decía Ana María, sí, los cursos son divertidos, pero realmente aprender
de manera, con un propósito claro. Y sistemático. Porque como no sabemos qué va a pasar, Exacto. si tú no adquiriste en la maestría esa disposición a continuamente reinventarte, nos deja. Como comprar un seguro, entonces. Sí, yo te diría que quizá lo que aprendes contextualmente no es tan importante como la posibilidad de aprender a saber que no sabes todo, a aprender a saber que tienes que crecer todo el tiempo, ¿sí? A aprender a saber que tienes una gran oportunidad de complementarte toda la vida, ¿no? A tratar con diferentes personas. Y yo diría, si tú me dices, oye, estás muy preocupado del 2025, digo, la verdad no, yo he estado, toda mi vida he estado cambiando todo el tiempo. A veces más rápido, a veces más lento, y estoy acostumbrado a cambiar. Y yo creo que un posgrado y la profundidad que requiere te invita a prepararte para lo diferente, quizá, lo inesperado. Te da ese acto reflejo. Y Pedro no me dejará mentir, yo, oye, en las compañías, en emprender, en cualquier campo, uno está enfrentándose a temas inesperados todo el tiempo, ¿no? Claro. Ayer no había guerra, hoy hay guerra. Ayer no había COVID, ¿no? Y uno tiene que adaptar. Claro. Entonces el 25, el 24, el 23 traerá otros retos. Claro. Es un poco en ese sentido. Yo quería subrayar algo de lo que estaba diciendo Pedro. Cuando tú dijiste, sí, ¿qué diríamos para estudiar hoy? No, hay que estudiarlo siempre, Claro. hoy y mañana y pasado. Pero déjame regresar a Elon Musk. Me lo recordó aquí Pedro. Déjame regresar a Elon Musk, que quizá esto sea claro el ejemplo. El mundo que hoy que hoy tenemos todos está lleno de estímulos fantásticos. O sea, vemos cantidad de cosas, ideas, YouTube, todas las redes sociales, la cantidad de generación creativa que hay es fantástica. Entonces, yo creo que todos los chavos en este momento, todos podríamos sentarnos a hacer un brainstorm con Elon Musk, ¿no? Y se divertiría Elon Musk. Ahora, yo te aseguro que si Elon Musk va a lanzar su próximo cohete, va a buscar un PhD. Claro. Esa es la enorme diferencia. Una cosa es lo que nos está dando el mundo cotidiano de sensibilidad, de diversión, de wittiness, De esparcimiento. Exacto, sí. pero estas cosas, Claro. el propio Elon Musk va a buscar a alguien con PhD, ingenieros, que le ayuden a sacar adelante sus proyectos. O sea, hay dos mundos, ¿no? El que disfrutamos, digamos, de entretenimiento digital, innovación, bla, pero No nos el otro, confundamos. exacto, hay uno que se forma, se crea y están los ingenieros, los doctores, los investigadores, haciendo ese trabajo, ¿no? Para que eso suceda. Y eso ahí es donde ves la diferencia de la capacidad y de la formación de las personas. Imagínate, yo tenía más o menos 42,000 personas. Wow. ¿Okay? Si tú me dices, O sea, la fiesta de Navidad se ponía bien. se ponía. Si tú me dices, oye, Pedro, a ver, aquí entre nos, y ya que estamos en una audiencia cerrada de cientos de estudiantes, te puedo decir, ¿con cuántos manejabas la empresa? Con 3. Con 3, claro. Con 3, pero eran los más capaces. Claro, Ese es el punto. los más que está preparados. diciendo. Los más preparados. Y los que dicen, estos van a Sí, ser. quizá la otra cosa que nos está pintando el mundo, aparte de divertido, es que es fácil, Sí. ¿no? Que Elon Musk es fácil, que los unicornios es fácil. Y ¿sabes qué? No es. No El Instagram es nos fácil. engaña mucho. Es muy difícil, requiere mucha tenacidad, requiere mucha cicatriz y requiere mucha preparación. Entonces no es fácil, y mientras más preparado esté uno, más chance tiene. Claro. Entonces yo diría el estudiar, el prepararse, el profundizar, el hacer el trabajo, ¿no? Porque es la otra. Claro. Do the work, ¿no? O sea, aquí, oye, es que yo no. Y eso te lo enseñan y tú llegas a trabajar y el que no hace el trabajo no va a ningún lado. Claro. No, y la suerte se acota, todo se vuelve. Se vuelve autoselección. Exacto. Sí, casi, Exacto. exactamente, una autoselección. Y hablando del aula de la Ibero, quiero hablar un poquito del aula y luego de la comunidad. Cuéntenme una historia del aula de la Ibero que les dio, o sea, que digan, con esta podemos conectar. Son buenas. Sí, vente a la Ibero. O sea, además de que sí, hay momentos
de esparcimiento. Yo te voy a contar una historia del aula. Y no exactamente el aula, sino los pasillos. Ahí conocí a mi esposa, ahí conocí a mi mejor amigo, ahí conocí a amigos que se han quedado conmigo toda la vida. Entonces, en realidad, la experiencia que te da el estudiar, y en la maestría puede ser lo mismo. He mantenido contacto con varios de ellos. Entonces, la realidad es que formas vínculos muy profundos, ¿no? Entonces, creo que la maestría son diferentes porque estás en un nivel de edad que estás diferente, pero no dejan de ser igualmente profundos. Entonces, para mí, eso es lo que deja la universidad, ¿no? Además de los conocimientos, realmente esa transformación de tu vida. Claro. Y los dos fuimos, también mi esposa fue a estudiar maestría, entonces también nos ayudó a consolidarnos aún más como matrimonio. Pero dile una cosa, ¿por qué no le cuentas cuántas maestrías lleva tu esposo aquí en la idea? Sí, mi esposa estudió en Estados Unidos 2 y ahorita está estudiando 2 más. No, bueno. Dos más. Y yo pensé que yo era el único que había hecho ese examen de varios días. En el periodo pasado, uno de los maestros me dijo, oye, estoy un poco nervioso porque estábamos a distancia todavía, y dijo, que no te vean nomás para que yo pueda echar a andar el examen. La clase era de 4 a 6. Dije, bueno, pues ahí me paro 10 minutos que vea que arranca, y escucho las instrucciones del maestro y les dice, sí, ahorita está el examen, en este momento apretó el botón, se los mandó, y tienen de aquí a 48 horas para entregar. Imagínate, un examen de 48 horas, pues, qué barbaridad. No durmió 48 horas para entregar el examen, pero esa capacidad, esa madurez que te exige ya estudiar una maestría, en este caso ya específico, leveo, me pareció maravilloso, ¿no? Porque habla de la profundidad que tienes que resolver, el examen, y de la confianza que te da. Pues estás en tu casa, puedes consultar lo que quieras. Sí, al final tratarte como el adulto que estás o queriendo ser. Y la otra cosa es la verdad es que es un periodo, al menos en mi caso, tremendamente divertido. Y de muchísimos, es una montaña rusa de emociones porque está uno muy presionado, el examen, son puras curvas de evaluación y entonces es duro. Y son problemas complejos que demandan muchísima profundidad. Y después de eso también está lo que representa ser un adulto en otra ciudad sin ningún compromiso de ningún tipo. Claro. Entonces, suelto, digamos. Entre las fiestas y las salidas y las relaciones tan profundas, ¿no? Son unas relaciones de verdad profundas con las personas con las que están. Entonces es una parte que complementa lo técnico, pues, y lo complementa de manera muy profunda, muy interesante. Ahorita que tocaste eso de las relaciones profundas, que quisiera que también la gente que está viendo esto tenga muy claro, ¿no? O sea, cuéntenos un poquito del costo personal que tiene un posgrado, porque tiene un costo, ¿no? Más allá de lo financiero, hay que prepararse. Yo creo que a lo mejor muchos de ellos no están como miren, no, me meto a estudiar y ya. Y creo que hay cosas familiares, sociales. ¿Cómo compartan su experiencia? Fíjate que nosotros la libramos más o menos bien porque éramos matrimonio nuevo, pero pues, estudiosos más allá que yo, pero en fin. Pero exactamente lo que dices. Me tocó 2 personas que se retiraron porque no pudieron manejar la presión. Entonces sí tuvo un costo. En uno de ellos, la salud. Yo lo fui a ayudar porque pensamos que le estaba dando un infarto. O sea, entonces sí, o sea, si vas, tienes que ver. Y el otro, de plano, ahí sí, como matrimonio, no pudieron manejar la presión y se deshizo. Entonces, sí es muy cierto lo que estás diciendo. O sea, no es, ay, qué no. O sea, vas en serio a estudiar. Nosotros, yo aquí como patronato, también me ha tocado apoyar a un par de personas que estudiaron la maestría. El tiempo que le han tenido que dedicar, porque en ambos casos trabajan en la empresa. El tiempo familiar es muy importante. O sea, tuvieron que hablar con las familias para decir, como los dos son ya adultos, jefes de familia o participantes importantes de la familia, tuvieron que hablar con la familia. La familia tiene que estar de acuerdo. O sea, porque vas a hacer un esfuerzo. Aquí nosotros apoyamos, como está apoyándose aquí, con una parte de beca. Pero no le puedes dar beca por el tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces tienes que dar. Entonces yo creo que es el segundo tema, el esfuerzo mental, físico,
que tienes que tener tu salud bien checada, pero por otro lado, el impacto que yo lo viví en estos dos casos con la familia tiene que ser discutido. Sí, el posgrado terminan estudiando todo. Sí, digo, a mí lo que me pasó fue que yo me fui soltero a la maestría. Bueno, pues sabes, obviamente. Bueno, no sabes ni qué va a pasar contigo. Qué suerte, qué suerte. Eso, en ese sentido, la parte personal de pareja no tuve ese problema, porque ciertamente el tiempo que te demanda estudiar en la maestría es muy, muy fuerte. Entonces, pero por otro lado estás solo, me explicó que eso también implica un costo personal. Digo, tienes amigos, pero estás solo. En realidad, la mayor parte del tiempo en tu casa, cuando estás estudiando, estás solo, ¿no? De que menos pues tener a tu esposa que de repente la saludas o platicas con ella, pues sí te ayuda, ¿no? Pero aparte ahí me tocó, yo me fui con beca de CONACYT en su momento. Y pues bueno, pues, me fui con la beca de CONACYT. CONACYT pagaba la maestría, me daba pues una cantidad muy poca de dinero. Yo tenía ahorros, pero me tocó a la mitad de la maestría la crisis del 82, donde se declara el tipo de cambio totalmente. Y de repente CONACYT, pues se tardó como 5 meses en depositarte. En depositarme y en pagar la colegiatura, vamos a decir. Entonces, bueno, pues incluso fui a hablar a la universidad, a explicarles lo que tú quieras. Pero fue es una angustia que donde dije, ¿sabes qué? Yo me había comprado un coche usado, pero no, ¿sabes qué? Yo lo vendo para poder acabar la maestría, ¿me explico? Oye, pues me voy a restringir a que pues a lo mejor ya no puedo salir como estaba saliendo, lo que tú quieras, pero sí me implicó un costo personal. Mi papá después me dijo, no, Jesús nunca me lo dijo antes, oye, no, pues hubieras dicho. Pero bueno, no, pero al mismo tiempo te da orgullo un poco que tú lo sacaste con todos tus medios, pero sí a veces tiene un costo personal. Digo, en mi caso, yo tenía 26 años y pues ya estabas como en la primera crisis económica de tu vida, ¿me explico? Entonces, oye, ¿de dónde voy a vivir? ¿No? Claro. Eso, pues tiene sí tiene sus cosas que contemplar. ¿Tú cómo te fue con eso? Sí, la verdad sí es una presión brutal. Sobre todo ahora yo donde lo siento también es en el doctorado, es que son diferentes. La maestría es una carga de materias tremenda, y lo que tiene el doctorado, como es tu propia investigación, o sea, de repente tú dices, pues voy a hacer la montaña más grande, ¿no? Y la vas haciendo cada día más grande, y dices, no la puedo subir. Entonces, no sabes cómo subir una montaña que tú misma estás creando y cada vez la haces más grande. Entonces, tienen esas dos cosas. Sí te requiere emocionalmente un esfuerzo importante, pero creo que eso también es lo que evalúas. Sí, cuando tú ves a la persona, la evalúas con eso y dices, tiene una maestría, yo sé que es una persona que me va a aguantar, que va a aguantar una presión dentro del trabajo, que va a salir adelante en un reto específico. Entonces también es algo que la resiliencia, ¿no? Esa palabra. La verdad es que las sí. cosas que valen la pena son duras. Claro. La verdad, al final las cosas que valen la pena son duras, requieren un trabajo, requieren un esfuerzo. Claro. Y eso yo creo que al final, o sea, te costó trabajo, batallaste, pero los pros de haberlo superado son muy superiores a los contras. Eso. Y notaba hace rato que estábamos allá afuera, los paneles donde ponen las actividades ya comunitarias, ¿no? De cata de vino, que se ve bastante atractiva, pero a costa de tejer y canto y deportes y triatlón y voleibol playero y demás, todo eso. Creo que también al final eso es un sistema de soporte, ¿no? Que da la comunidad de Ibero, ¿no? ¿Ustedes se involucraron en algo durante su posgrado más allá del aula dentro del Ibero? No, y yo te voy a decir algo. Te voy a decir cero. Te voy a decir algo bien interesante. Yo estaba ahora haciendo mi disertación doctoral, y le decía yo a una amiga, me está costando muchísimo trabajo, y me manda un libro y me dice, toma este libro que lo hizo una doctora de Cambridge que se dedica solamente a hablar con tesistas doctorales de lo que sufren, ¿no? Entonces dije, voy a leer. Era su mercado, digamos. Pues, pero una mujer muy seria, muy, muy seria. Y es un libro que dice cómo escribir tu tesis doctoral en 15 minutos. Al día. Al día. Pero fíjate lo interesante, de repente llega un momento en que te dice,
no haga ninguna otra cosa. Y llega un momento en que te dice, no adopte un perrito. Ok. O sea, para que veas cómo no es tan fácil hacer otra cosa. No es tan fácil, tu mente está concentrada en eso, hablas de eso todo el tiempo, te interesa tu tema todo el tiempo el que traes. Entonces es también apasionante, o sea, tiene esa parte fantástica de que estás haciendo algo que te encanta. Pero me encantó porque si yo llevaba como 6 meses diciendo, voy a adoptar un perrito. Claro, cuando te das cuenta, no, estás tratando de evadir un problema, no adoptes el perro. Ok. No da tiempo, ¿eh? No da tiempo. O sea, yo traté de hacerlo, me inscribí en una actividad que era pelear y eso. No duré más que la primera vuelta porque sábado y domingo pues, había primero que terminar de limpiar la casa y luego estudiar. Claro. ¿Ya? O sea, la verdad es que nuestras horas de trabajo eran pues prácticamente 12 a 14 horas diarias. Y ya cuando las cosas venían posibles, pues le tenías que dar las 20 horas. Entonces, ¿a qué horas te vas a echar relajo? Sí, veías que estaba echando relajo. Sí, algo de relajo, sí, pero tampoco podemos decir que es un periodo que uno no respira, se respira, pero poco. Pero poco, o sea, para nosotros era con disciplina. Ir al cine, ir a un restaurante una vez a la semana, ¿no? O sea, era... Es cuestión de organización y de dónde estés. A mí me tocó en Madrid y era imposible quedarse encerrado. Sí, o sea, estudié, hice mi trabajo, pero era imposible. Sí, está bien. Pero yo creo que la verdad es que a mí me encantó lo que pusiste aquí. No parpadees, el futuro está frente a ti. Sí, es un momento de reflexión. Claro. Y no parpadear quiere decir que te tienes que quedar firme, pensando, reflexionando, porque vas a tomar una decisión, sí o no, es una decisión muy clara. Trascendental. Llevar a la acción, ¿no? Claro, cuando salió en internet, había este gran discurso que también fue un momento previo a un gran cambio que tú decías. Decían que iba a destruir empleos ya todos íbamos a quedarnos sin chamba, ¿no? Y sí, destruyó empleos, pero creó 2.4 empleos por cada uno que digamos, destruyó, ¿no? Que transformó. Estamos a esas puertas otra vez de nuevo. Entonces sí hay que hacer estas reflexiones, pero la decisión la tienen ya. Y regresar ya al colegio, a la universidad, volver a la universidad cuanto antes. Sí, porque además yo creo que compártanme si están de acuerdo con esto, ¿no? Es algo que se tiene que ejercitar, ¿no? O sea, no alejarte también. Como los músculos. Y como sociedad. También. Como sociedad, el nivel de preparación que necesita la sociedad actual es muchísimo más complejo que el que tenemos ahora. Entonces, sí los necesitamos a ellos, a ellas, preparándose. Claro. Hoy es el momento, no hay duda. O sea, lo veo en lo personal, que nos has preguntado mucho, pero si también nos vamos hacia sociedad, y sobre todo una sociedad mexicana como la nuestra, que muestra un futuro difícil frente a nosotros, ¿no? Por los factores internos y externos, necesitamos esa gente preparada. Como sociedad van a ser indispensables para avanzar. ¿Por qué es importante tener esa visión humana, en su opinión, para este futuro tan tecnológico? Yo te diría que no solo el futuro tecnológico, yo creo que cada vez más y más y más ya el mundo no acepta a alguien que piensa solo en él. Yo creo que la visión de estar pensando en más gente, en cómo hacer algo sustentable, el cómo hacer algo más completo, el cómo hacer algo balanceado. Yo creo que es algo que el Ibero a mí me dejó desde que yo estuve aquí y me llevo para siempre, ¿no? Yo creo que hoy una empresa que coloca en bolsa o una empresa que es exitosa, que no tenga esa visión integral, el mercado no lo acepta ya. Claro. ¿No? Entonces, esa parte humana y esa parte de pensar en la comunidad y esa parte de cómo ponerse a tratar de resolver problemas de la comunidad, de la sociedad, del mundo y estar participando en eso, es algo que creo que es muy importante en la forma de ver el mundo que tiene el Ibero. ¿No? Y quizá por eso también pues, nos sentimos orgullosos de esa parte, porque es algo que te llevas y es algo que todos salimos y tratamos de hacer lo mejor que se puede. Claro, sí, les digo que lo he escuchado de todos, profesores, alumnos, El mundo está yéndose hacia que el humano es el centro realmente para lo que todo mundo hace las cosas. Y yo creo que la Ibero en ese sentido te da una formación muy humanista y eso siempre te va a ayudar en el approach a cómo resolver los problemas. Estamos preservándonos además con el cambio climático, entonces estamos luchando por preservarnos como humanos. Claro.
Decía George Orwell, citando a un famoso escritor de 1984, de la novela distópica más importante de la historia, decía que lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Okay. Y a mí lo que me parece fantástica de la frase es, quizá lleguemos a tener riñones artificiales, sangre artificial, ojos artificiales, todo artificial. Podemos llegar a ser una máquina completa. Pero si dejas de ser humano, si pierdes esa diferencia fundamental, entonces sí se acaba el mundo. Se acaba el mundo que queremos crear y en el que queremos vivir. Entonces, por eso yo siempre cito a Orwell, porque me parece fantástico además que lo diga un distópico como él, ¿no? Claro, y hace tanto tiempo que Sí. lo dijo, ¿no? Prediciendo toda esta situación actual. Ahora, el sello particular es el sello de una universidad jesuita. Okay. Te enseña a vivir para los demás. Okay. No te limita a ti como persona y todo. Te enseña precisamente que en tu quehacer diario, si vives para los demás, vas a ser mucho más exitoso. Y ahora, lo que me gusta es que esto en nuestro sistema educativo de la Ibero está entreverado. O sea, no es que te voy a poner la clase de religión. Claro. Está realmente en la forma de enseñar. Entonces, cuando tú sales con el sello jesuita, que es lo que ofrece nuestra universidad, sales ya de esa orientación, donde ves los problemas, los decimos desde el punto de vista humano también colectivo, ¿no? Y hoy, los problemas que está viviendo nuestro país, por eso decía yo hace unos minutos, es importantísimo tener la maestría. En realidad son problemas complejos donde el ser humano hoy se siente en muchos casos marginado. Claro. Y entonces, si no salimos, si no damos ese sello educativo jesuita, yo creo que las cosas se pueden poner más complicadas. O sea, a mí me da mucho orgullo estar trabajando tan cerca de la universidad porque precisamente estamos convencidos de esto, de una educación de excelencia, pero con ese sello de servicio a los demás. Y embona perfecto con lo que se ha publicado de las nuevas habilidades que se requieren, ¿no? Esto es lo que hablábamos, ¿no? Soluciones complejas, empatía, centrar en las personas, trabajo colectivo, trabajo en equipo. Solución de conflictos. Solución de conflictos. El otro día tuvimos una creo que embona muy bien con eso. Solución de conflictos. Estamos viviendo conflictos constantemente, ¿no? Claro. Lo vivimos en las carreteras, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién tiene la capacidad de realmente ser mediador y resolver esos conflictos? Pues que de principio dice, son extremos, lo que pide es uno y lo que yo quiero dar es otro. Claro. Entonces, creo que esa preparación que te da la universidad, pero sobre todo enfocado, decir, bueno, ¿cómo logramos desactivar estos conflictos hacia adelante? Es fundamental. Entonces, yo por eso digo que sí, puede haber muchas maestrías técnicas. Una maestría en una universidad jesuita tiene un sello muy especial, que como dicen mis compañeros y compañeras, hace una diferencia muy marcada hacia el futuro. Yo que no soy de acá, ¿no? Que ando de visita, me voy sabiendo mucho más no solo de los programas de posgrado, sino de la Ibero en sí misma. Espero que los demás que estén viendo esto, que están tomando esta decisión, se lleven lo mismo que detectamos aquí en la mesa. Me gustaría, pues, quieren mandar un último mensaje corto y dulce para esos que están pensando en la Ibero ahora sí, o que están decidiendo por qué la Ibero sí. Adelante, y creo que con eso podríamos cerrar muy bien la charla. Pues yo concluiría que lo fundamental en este momento es un rigor de pensamiento para poder enfrentar un mundo complejísimo que se va a complejizar exponencialmente. Hay que estar listos para eso. Yo te diría que es un momento, sí, de tomar una decisión que, como señalábamos, tiene aspectos personales relevantes, ¿no? Pero que es una decisión que va a cambiar la forma de vida. Y específicamente en la Ibero te va a equipar, no solamente en la excelencia académica, sino en lo que necesita hoy como persona y como colectividad, que es ese sentido de ofrecer lo mejor a los demás, lo mejor de ti mismo a los demás, poniendo a los demás enfrente. Yo reflexionaría lo que me pasó a mí. Yo creo que es un punto de inflexión que
merece la pena capturar porque es una oportunidad única el que tiene la oportunidad de estudiar algo y desarrollarse, que merece la pena tomar, porque el mundo es muy incierto, porque las cosas son cada vez más complejas y creo que hay que darse la oportunidad de hacerlo. Los que nos están oyendo, que tienen la gran virtud de tener la oportunidad, yo creo que no hay que desperdiciarla. Claro. Y yo creo que es un periodo muy emocionante, muy divertido, muy profundo, que definitivamente vale la pena. Y yo diría que, bueno, que sí es una decisión que ciertamente va a tener un impacto en tu vida personal, profesional, y que también de acuerdo, o sea, muy divertida. Y a su vez, yo creo que la Ibero lo que te ofrece es que esa herramienta que te va a proporcionar esta aventura, por llamarla de alguna manera, también te da un enfoque un poco más completo, global, de todo lo que implica la persona, la técnica, el número, la finanza, el dinero, Claro. todo. Claro. Pues muchas gracias, Pedro. Gracias. Gracias. Carlos, Manuel. Muchas Lo gracias. escucharon aquí ya. Todas sus dudas esperemos hayan estado resueltas. Vayan a sus clases muestra. Vayan a la sesión de networking. El equipo de Expo Ibero hizo un chorro de cosas para ustedes para que puedan tomar la mejor decisión. Y ojalá pues aquí en Ibero. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.